El arte islámico. El Islam surge en el siglo VII después de Cristo, 2 siglos más tarde, después de la desaparición definitiva del Imperio Romano de Occidente y de la fragmentación definitiva del mundo clásico. En Occidente se instalan los pueblos germánicos que crean reinos primero y el Imperio carolingio después, y en Oriente el Imperio bizantino. Tenían en común la religión que era el cristianismo, y en cada ámbito se desarrollarán manifestaciones artísticas diferentes. El Islam se expandirá por el mismo ámbito geográfico. Así, tres ideologías, culturas diferentes se instalaron a orillas del mar Mediterráneo, que será límite, frontera, punto de unión y relación entre ellas. Nace en la península arábica, cruce de las rutas comerciales de Oriente y Occidente. Islam nace en torno a la figura de Mahoma, quien recoge la revelación del arcángel Gabriel en el Corán, libro sagrado del Islam. Solo hay un Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. En el año 622 huye de la Meca a Medina, la Hejira, momento que se ha tomado como inicio de la era musulmana o islámica. A la muerte de Mahoma en el año 632, la nueva religión se había extendido por toda Arabia, y se inicia la expansión fuera de ella. Así entra en contacto con otras culturas de las que se irá adoptando sus principales características. Dentro del aspecto religioso tenemos que Islam significa sumisión a la voluntad de Alá. Musulmán es el que cree en esta religión, o también llamado creyente. Doctrina recogida en un libro sagrado, el Corán. Todo buen musulmán debe seguir los siguientes preceptos religiosos. Profesión de fe: solo hay un Dios, Alá, y Mahoma es su profeta. Orar 5 veces al día en dirección a la Meca y orar los viernes comunitariamente en la mezquita. Dar limosna a los más necesitados. Ayunar el mes de Ramadán y peregrinar una vez en la vida a la Meca. El Imperio Islámico tiene como elemento de cohesión la religión que se caracteriza porque impregna toda la vida, no solo de los musulmanes o creyentes, sino también la de los pueblos que domina, tanto social como política. La única ley es la ley coránica. En todos los territorios dominados por el Islam encontramos las mezquitas, aunque con concepciones diferentes, por ello que se distingue entre arte copto, sirio o hispano. Es un arte de raíz oriental, asumen elementos romanos, cristianos y visigodos. Es un arte anicónico, sin imágenes, se reduce pues a la arquitectura y a la decoración, ya que el Corán prohíbe reproducir la forma humana propia de la escultura y pintura. Influye el aspecto político, es un arte oficial, anónimo, conservador y lujoso, rápido en la construcción. Características del arte musulmán. Es un arte sintético y ecléctico. Reúne elementos bizantinos, cristianos y romanos. En otros territorios asumen elementos mesopotámicos, indios o chinos. Influye el aspecto geográfico, uso de materiales distintos, fuentes, terrazas, ventanas, etc. La arquitectura es de interior creando espacios frescos y confortables. La clave está en el agua y la naturaleza, integrados a través de canales en superficies, fuentes y jardines. Uso de materiales pobres, yeso, madera y estuco. Solo en califato se usarán la piedra o el mármol. Por ello, perfeccionan los elementos cerámicos, ladrillo, azulejos. La pobreza se cubre con el revestimiento, sobre todo en el interior. Arquitectura islámica. Puede clasificarse en dos categorías:
edificios destinados a la práctica y enseñanzas del Islam, como es el caso de las mezquitas, las madrasas y los mausoleos, y los relacionados con los asuntos políticos, económicos o militar, como son los palacios y los caravanserais. Mezquitas. Es el lugar de reunión y oración de la comunidad musulmana, Umma. Además, allí se administraba justicia. Ha de estar orientada hacia la Meca. Su estructura deriva de la casa de Mahoma. Se compone de las siguientes partes. 1. Patio o Zahán, espacio abierto sin techo, rodeado de arquerías. En el centro del patio se encuentra la fuente para las abluciones rituales llamada sábil, que suele estar cubierta por un templete. En uno de los lados del patio se levanta el alminar, o minarete, torre para llamar a la oración. Puede tener varias plantas y formas. Las más frecuentes son de forma cuadrada, de forma octogonal o de forma circular. El espacio cubierto está integrado por el haram, o sala de oración dividida en muchas naves, orientadas perpendicularmente hacia el muro del fondo o qibla, que se orienta hacia la Meca. Las naves se separan por medio de arquerías. La qibla o muro citado anteriormente, en él se abre el mihrab, que ocupa el centro de la qibla. Es un nicho abierto en la pared o muro. Suele concentrar el mayor lujo decorativo, por ser el lugar más santo de la mezquita. Al ser nómadas, no tenían tradición ni experiencia, ni técnicas constructivas propias. Para sus edificios adoptaban modelos existentes en las zonas conquistadas. Los edificios son de escasa altura. Como elementos tenemos sustentantes, pilares, columnas de fuste delgado, capiteles, arcos. Los elementos sustentados tenemos cubiertas, cubierta de carpintería, de material de madera labrada, cubierta de bóvedas de crucería con nervios cruzados, pero no en el centro, cubiertas de cúpulas. Entre ellas tenemos califal, galionada, de mocarabes, bulbosas. Dentro de capiteles tenemos capiteles dóricos, capiteles cúbicos, capiteles de mocárabes o de prisma colgante. Dentro de estos tenemos arcos de herradura, con las mismas partes del de medio punto, pero con forma de herradura. Se enmarca en un alfiz o marco. Al interior de este se denomina albanega o enjuta. El arco polilobulado con un número impar de lóbulos. El arco peraltado angrelado, el arco mocárabes, el arco mixtilíneo y arco de arcos entrecruzados. También está el arco de alternancia de dóvedas. En él la decoración es lisa y el material es de piedra y ladrillo, y el color rojo y blanco. Desde luego la orientación se hace más difícil en este esperpéntico entramado. A la estrechez de las calles se le suma los pequeños balcones que sobresalen de las casas, los cuales casi ocultan el cielo. Otras veces las casas están unidas mediante arcos, incluso hay calles cubiertas mediante tejado. Islámicas. Las viviendas solían tener hacia el interior, puesto que la intimidad es celosamente guardada, especialmente en lo que a la mujer se refiere. Esta arquitectura doméstica está caracterizada por lo cúbico y prismático. Calles infinitas o cortes bruscos, que parecen que buscan la sorpresa del viandante, caracterizan a las ciudades islámicas.
Las calles suelen ser estrechas, muchas sin salida, que únicamente quieren alcanzar la vivienda y no el tránsito de cualquiera que no posea una propiedad cercana, puesto que la calle no es para pasear. Avanzaray suele hacer referencia a una gran estructura que ofrece alojamiento a viajeros y comerciantes. Generalmente es de planta cuadrada y rectangular y ofrece una única entrada monumental saliente y torres en los muros exteriores. En torno a un gran espacio central rodeado por galerías se organizan habitaciones para los viajeros, almacenes de mercancía y establos. En algunos casos, el mausoleo forma parte de alguna edificación contigua. Las formas de los mausoleos islámicos medievales son muy variadas, pero la forma tradicional tiene la planta cuadrada y está rematada por una cúpula. Maksura o espacio cerrado delante de la qibla para la oración del califa y de su familia. Al lado del mihrab se sitúa el mimbar, púlpito movible para recitar los versículos del Corán. Puede tener de 2 a 6 escalones. Tipos de plantas de mezquita. Hipóstila. El Haram posee muchas columnas. Es el más antiguo. De este tipo de mezquitas tenemos como ejemplo la Mezquita Mayor de Damasco o la de Córdoba. Copulada. Sigue el modelo de Santa Sofía de Constantinopla. Son propias del Imperio Otomano. Uno de sus mejores ejemplos es la Mezquita de Solimán de Estambul. Iwan y cúpula, originaria de Irán, se desarrolla a partir del siglo XI. En el centro tiene un patio al que se abren 4 iguanes, uno de los cuales da paso al haram, cubierto con una cúpula. Apenas tiene columnas, pilar y muros. Son los elementos que componen el espacio. Un ejemplo es la de Izapán. Clasificación de las mezquitas. Masjid, pequeña y dedicada a la oración diaria. Al-Jama, mezquita que congrega a los fieles el viernes por la oración comunitaria. Idgah, que solo tiene qibla y mihrab, congrega a los fieles para las grandes fiestas. En algunos casos, en la mezquita había escuelas coránicas y madrasas. También encontramos en la arquitectura palacios. Suelen ser muy pobres exteriormente, pero muy ricos en el interior. Como toda la arquitectura musulmana, no son simétricos, constan de alcanzaba o parte militar defensiva, Maxuar, donde se administra justicia, Serrallo, donde se celebran las ceremonias y actos importantes, el harem o habitaciones privadas, jardines de recreo, con plantas y fuentes, se localizan en un espacio limítrofe respecto al espacio urbano. Mausoleos. El término descriptivo corriente de turba hace referencia a la función del edificio como un lugar de enterramiento. La función del mausoleo no se limita exclusivamente a la de enterramiento y conmemoración, sino que también juega un papel importante para las prácticas de Islam. Son veneradas como tumbas íntimas de Alá y se han convertido en lugares de congregación popular. A menudo estas edificaciones suelen estar ornamentadas con citas coránicas y dotadas de un mihrab, que los convierte en lugares para las prácticas de Islam. La escultura islámica. La escultura es aún más escasa. Se reduce a las artes menores, como cerámica, vidrio, marfil, cofres. Sin embargo, existen relieves con motivos geométricos y caligrafía en puertas y paredes. Este tipo de representación encuentra su ámbito
en la élite social islámica que gusta de lujo. Escultura como la del Patio de los Leones en la Alhambra es extraordinaria. La cerámica comienza en el periodo abasí, el principal centro productor de la ciudad turca de Izmir, Esmira, en la que se fabricaron los primeros azulejos decorados. En marfil destacan los olifantes, cuerno de marfil, de carácter decorativo y finamente labrados. En la fabricación de vidrios aparecen nuevas técnicas, como el soplado y el vidrio pintado. La madera se trabaja con mayor profusión, ya que las obras estaban destinadas a la talla de alminares, tribunas, mirades, armarios y recubrimientos interiores de cubiertas. Entre los metales sobresale el bronce, en el que aparecen motivos animales. Servían como objetos de vajilla o de uso religioso. Así, la representación humana queda prohibida en el Corán, de manera que en las mezquitas se manifiesta con la ausencia de escultura o pintura que representa a Mahoma o a Alá. En decoración tenemos materiales que son yeso, madera, piedra, cerámica vidriada y policromados. En decoración tiene técnicas que son mosaicos, estuco, alicatado y escultura en relieve. En decoración tiene su composición que son reiteración, seriado de motivos, simetría, combinación de decoraciones y decoración plana. Decoración y motivos: atuquerique, geometría o lacería, epigráfica, mocarabes, sepca, celosía. Motivos que son autorauqui, hoja de palma estilizada. Motivos está compuesto por geométricas, que son líneas que se enlazan y cruzan entre sí. Lacería. También epigráfica, que son textos corónicos, que están compuestos por cúfica, que es trazos alargados, y nesfi, que son trazos redondeados, y también de mocarabes y azulejos o alicatados. Motivos también están por sepca, red de rombos y celosía. La pintura islámica es una de las ramas artísticas menos desarrolladas. Género pictórico también fue desarrollado por el arte islámico, aunque con unas peculiaridades concretas y de manera más escasa que la escultura o arquitectura. Se puede encontrar obras pictóricas desarrolladas en miniaturas o incluso en fresco como motivo decorativo de las grandes construcciones paliciegas. En realidad, no solo la pintura, sino todo el arte islámico aparece condicionado por un factor determinante en esta cultura: la religión. De hecho, más que en ninguna otra cultura, este es uno de los factores que más influye en el desarrollo artístico. Mientras que en Europa la pintura pasaba de las paredes, de la pintura al fresco, al lienzo de tela como soporte principal. En los países musulmanes, el soporte donde se desarrollaron plenamente las artes pictóricas fue el libro.
Así, uno de los motivos caligráficos dentro de las mezquitas pasó a tener dos objetivos muy concretos. Por un lado, se observa una clara intención didáctica con el fin de remarcar algunos de los pasajes más destacados del Corán. Por otro, se trataría de un aspecto meramente decorativo. Es un arte anicónico, sin imágenes, se reduce pues a la arquitectura y a la decoración, ya que el Corán prohíbe reproducir la forma humana propia de la escultura y pintura. Influye el aspecto político, es un arte oficial, anónimo, conservador y lujoso, rápido en la construcción. El color se usaba de un modo arbitrario. Se buscaba plasmar una gran diversidad de tonos, pero no representar los matices del mundo real. Es por esta razón que el cielo aparece en muchas ilustraciones de color oro o las nubes de color verde. Tampoco se representaba sombras. No se usaba ninguna técnica para el moldeado de los personajes, de modo que se aparecen unos a otros, al igual que ocurría en la pintura bizantina, donde la única manera de identificar al Basileus era por la corona. Los rasgos faciales no eran importantes, por lo que rara vez se incidía en ello.